Esto es Los Secretos de la Dama, arte, magia y cuerpo sin censura. Los secretos se acabaron y están por revelarse. Estoy demasiado emocionada de estar aquí otra vez con ustedes en este segundo episodio del podcast Los Secretos de la Dama. Oigan, qué experiencia tan divina. En el capítulo anterior nos fue súper bien, muchísimos de ustedes conectaron con este proyecto, así que vamos de una. Hoy vamos a hablar de arte y espiritualidad. Y para los que me están viendo en video, me van a acompañar a hacer esta obra que va para una subasta la otra semana. Es muy importante para mí hablarles de arte y espiritualidad porque para mí la espiritualidad cambió completamente la forma en la que yo me relacionaba con mi trabajo y en la que yo me relaciono hoy en día con mi obra y con mi práctica. Así que precisamente por eso este tema de arte y espiritualidad quiero que sea de los primeros temas que toquemos, o sea, por eso está en el segundo capítulo, porque no solamente es algo demasiado importante en mi vida, sino, como les digo, para mí la espiritualidad cambió la forma en la que yo me relaciono con el arte y creo que compartirles esto también les puede servir mucho a ustedes, sobre todo a los que son artistas y creativos, de pronto a poderse reconectar, a enchufar o a encontrar un propósito. Incluso esto puede funcionar también para muchos, no importa que no sean artistas, porque yo creo que algo que nos pasa a todos todo el tiempo es que queremos encontrar cuál es el propósito de nuestra alma, de nuestra vida, por qué estamos aquí. Y yo creo que de pronto este capítulo va a ser perfecto para ayudarles a encontrar una forma de encontrar ese propósito. Entonces, antes que nada, les voy a dar todo el contexto de mi vida religiosa espiritual para que entiendan un poquito cómo llegué a donde estoy hoy y por qué estoy haciendo todo lo que hago hoy en relación a la espiritualidad. Yo estudié toda mi vida en un colegio de monjas, se podría decir así. No es pues demasiado monja, o sea, era de monjas como antes de que a mí me tocara, pero cuando yo estudié de todas formas pues era un colegio católico, teníamos iglesia dentro del colegio, teníamos que ir a misa todos los miércoles y si ustedes me pidan que les cante una canción de misa, les puedo cantar absolutamente todas porque me sé todas las canciones de misa. Pero yo creo que desde el colegio yo empecé a sentirme súper alejada de la religión católica. Nunca conecté como con lo que la religión católica decía, con la forma de actuar como de la institución religiosa como tal, de la iglesia. Y después de que yo me gradué del colegio y ya como en la universidad, me desconecté completamente de todo lo que era religioso, espiritual, etc. O sea, ¿por qué? Porque yo veía a Dios con los ojos de la religión católica. Y como no podía ver a Dios con otros ojos que no fueran los de la religión, pues me alejé completamente de todo lo espiritual, de todo lo religioso, de todo. Conclusión, me alejé de todo. Así viví muchos años, igual muy tranquila, si saben, como que no les voy a decir que me sentía intranquila, no, me sentía tranquila, sí sentía que me hacía falta algo, como un tipo de conexión, pero yo estaba bien viviendo mi vida. Cuando yo regresé, después de vivir en Nueva York, mi papá siempre me decía mucho como, María, es importante que tú creas en algo y 100% estoy de acuerdo. Y yo le decía como de acuerdísimo, o sea, yo sé la importancia de lo que es creer en algo, pero es que yo en este momento no creo en nada porque no me puedo conectar con nada. Entonces empezamos a intentar, oigan, de todo. Fui una vez a una misa cristiana en Girardot. Luego fui también a un retiro cristiano de mujeres y en el retiro me acuerdo que había una señora que me decía, pero no, Mariana, ¿cómo es posible que tú no creas? Y bueno, obviamente este retiro era supremamente cristiano y todo el mundo era muy religioso y yo no, entonces entiendo como el choque de las personas que lo dictaban, pero yo simplemente quería experimentar porque yo siempre he estado demasiado abierta a experimentar. Yo creo firmemente que lo que funcione para cada persona está bien, siempre y cuando nos funcione y lo hagamos con amor y con cariño, está perfecto. Y yo sabía que yo quería algo que me conectara a mí. Entonces estaba abierta como a entender y ver la gente cómo lo experimentaba. Bueno, entonces, oigan, fui a este retiro, obviamente no fue lo mío, no me funcionó, no me sentí para nada conectada con lo que decían, pero bueno,
como que en el fondo yo seguía en mi búsqueda y todo era parte de mi proceso. Luego, en el 2019, en diciembre, antecitos de nuestro año pandémico, me acuerdo que estábamos en la sala con mi hermana y como con una prima y ella nos habló de una chica que leía Los Ángeles y nos habló como de la experiencia que ella tuvo como con esta chica que hacía lecturas de ángeles. Así que todo mi inicio espiritual se debió gracias a esta conversación que tuve con mi hermana y mi prima. Así que hola, las quiero. Y me acuerdo que justo ahí saqué una cita con esta chica que leía Los Ángeles. Y voy a hablar de ella un montón porque ella pues marcó como este cambio del cual les voy a hablar en este capítulo. Ella se llama Daniela Beltrán, para los que no la conocen, y para los que la conocen ya sabrán absolutamente todo de ella. Y yo saqué cita con ella y me la dieron para dentro de 6 meses. Esto era diciembre del 2019. Y yo dije, bueno, perfecto, pues no hay afán, que pase lo que tenga que pasar. Y pues, ¿qué pasó? El COVID, nada más y nada menos que la pandemia. La pandemia para mí, el inicio de la pandemia para mí fue muy difícil porque yo me fui al hueco. Para mí fue muy duro pensar que no iban a haber exposiciones, que no iban a haber ferias, que no iba a haber nada, porque yo decía, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir si no puedo exponer, si no puedo trabajar, si no puedo hacer nada? Literalmente no voy a ganar un solo peso. Y yo siento que yo sí tuve una época a inicios de la pandemia muy depresiva, no solo como por el miedo que estábamos sintiendo todos, sino también como bloqueada creativamente, en todos los sentidos. Estaba súper bloqueada y con demasiado miedo, que siento que para mí el miedo ha sido como mi más grande maestro, pero mi más grande bloqueo también. Entonces yo estaba en plena pandemia cuando de repente me llega un mensaje como, hola, te recordamos que tienes cita para la lectura de tus ángeles esta semana. Y yo, ¿qué? A mí eso claramente ya se me había olvidado, porque esa cita la había sacado hace 6 meses y después de vivir una pandemia, pues se podrán imaginar que yo en lo último en lo que estaba pensando era en eso. Y yo dije, listo, perfecto, firmes con la cita. Y aparte me pareció muy loco porque la cita me la dieron como para, como o una semana antes o una semana después de mi cumpleaños número 30, pero era una fecha muy clave porque yo literalmente acababa de cumplir años o iba a cumplir años ahí. Y bueno, entonces tuve esta cita y yo a esta cita la llamo mi exorcismo porque literalmente fue lo que me cambió completamente la vida. Así que Dani, me cambiaste la vida, hello. Bueno, cuando estábamos en la sesión, Dani hoy en día no da sesiones, pero enseña muchísimas cosas, así que si estos temas les interesa, pueden seguirla porque también he aprendido muchísimas cosas de ella que ya les voy a contar más adelante. Entonces, durante la sesión, pues fue muy loco porque ella iba hablando, iba canalizando lo que yo necesitaba recibir, pero usaba hasta nombres propios. O sea, era como, esta situación la tienes que sanar con Pepito Pérez. ¿Y quién le había dicho a ella que Pepito Pérez se llamaba, no sé, mi tío? ¿Sí saben? Como fue muy, muy, muy impresionante porque fue demasiado claro todo el mensaje. Y tuvimos esta sesión que también me acuerdo que ella en esta sesión me dijo que pues hablamos mucho de mi arte, pues del arte. Ella me decía, no, la creatividad del arte, bla, 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 bla. Y después de hablar 3 horas como de la importancia del arte, me pregunta como, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo como, no, pues yo soy artista. Entonces fue muy increíble porque toda la canalización se dio sin que ella me conociera ni supiera nada de mí, pero todo me entró perfecto, o sea, todo lo entendí. Incluso luego hicimos como un lanzamiento de cartas de oráculo de maestros y el maestro que me salió es Pablo Veneciano. En ese momento no lo conocía, y es como el maestro ascendido de los artistas. Entonces todo en esa sesión fue demasiado mágico y demasiado esclarecedor, y como era justo lo que yo necesitaba oír de una forma en la que yo nunca me imaginé que lo podía oír. Y cuando terminamos, ella me mandó a hacer unos ritualitos muy sencillos que podemos hacer todos en nuestra casa. Eran como un bañito con rosas, un baño con sal, mientras daba como unas oraciones como de sanación, porque a la final todo era para sanar. Entonces, para sanar el linaje paterno, para sanar el linaje materno. Entonces yo
dije, pues es que no pierdo nada. Y como les decía, yo venía en esta búsqueda y al mismo tiempo en esta como sensación de no creer en nada. Y fue como, no, perfecto, yo hago la tarea porque no pierdo nada con hacer esta tarea. Entonces yo hice todos los baños, eran como 10 días de baños de una vaina y de la otra y no sé qué, como con oraciones. Me mandó también a ver una película, no sé si se la han visto. Es un libro en realidad, pero le sacaron película que se llama El Secreto, que explica como la ley de la atracción, básicamente. Y la película obviamente es muy mal hecha, o sea, es como un documental de, no sé, de un canal X, como de un Lifetime, pero lo que explica es lo que importa. Y ese documental que hablaba de la ley de la atracción me caló demasiado, porque fue como, o sea, me pareció muy loco ver que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida y que todo lo podemos tener, simplemente tenemos que sintonizarnos con eso que estamos queriendo. Y precisamente lo que yo les digo, yo estaba muy desconectada y en pandemia aún más me desconecté también de mi obra, de mi arte, de mi creatividad, de mis creaciones. Entonces, y yo por pandemia también sentía que no iba a tener plata, que no podía como sobrevivir de lo que yo estaba haciendo. Y luego cuando vi esta película, fue como, no, yo sí puedo tener todo lo que yo quiero, yo tengo es que verme desde como con otros ojos y tengo que enchufarme en otra emisora. Entonces, así empezó mi vida espiritual con esta sesión, mi exorcismo, estos bañitos y esta película. Y ustedes no me van a creer, pero yo terminé de hacer todos estos ejercicios y empecé a meditar. Yo ya había intentado meditar antes, pero no lo estaba haciendo con tanto juicio y dije, pues bueno, empecemos. Y empecé también a escribir y decidí escribirle a los ángeles. Entonces les escribía a los ángeles en un cuadernito todas las noches y escribía las cosas que yo también quería tener, o sea, esto que yo quería manifestar, lo empecé a escribir como si ya lo tuviera y hablándole a los ángeles como si fueran mis amigos y también a modo de diario, como una conversación conmigo misma. Y todo se empezó a acomodar, pero es que yo no les puedo explicar lo esotérico que suena esto, pero es 100% real. De repente empecé a vender un montón de obras que yo nunca en mi vida he vendido tantas obras como las que vendí en pandemia, porque claro, además la gente en pandemia pues estaba encerrada en su casa y la gente nunca había visto sus paredes tan vacías, así que la gente también empezó a comprar arte y la gente me compraba obras por Instagram sin ni siquiera verlas, o sea, era como sí, sí, esto, y yo empecé a crear un montón de cosas nuevas porque la creatividad se me desbloqueó, 100% se me desbloqueó. Yo me estaba sintiendo supremamente conectada con todo lo que yo estaba haciendo. Tenía ideas nuevas, empecé series nuevas, como literalmente el mundo estaba parado. Ese momento de creación fue increíble porque no había ruido externo, no había nada. Yo me levantaba todos los días, me ponía un audiolibro y me ponía a pintar y a crear obras y de repente todo se vendía. Y en ese año me acuerdo que saqué como 3 series nuevas y fue como wow, y todas se sentían demasiado conectadas conmigo. De repente también pasé a la Feria del Millón. Yo había participado en la primera Feria del Millón y me había postulado como a unas 2 o 3 más. No había pasado a ninguna. Y justo en esta pasé. Y si saben, como que yo decía, es que está pasando todo lo que yo quiero que pase, todo lo que yo escribía en ese cuadernito por las noches me empezó a pasar. Luego me sacaron un artículo, creo que en El Tiempo o en El Espectador, bueno, ya no me acuerdo, en uno de esos dos. Me llamaron de una galería, estaba conociendo todos estos clientes, empecé a vender un montón, que era lo que yo les contaba en el episodio pasado, empecé a vender muchísimas obras también de otros colegas míos artistas, entonces no estaba vendiendo solamente mi trabajo, sino el de mis colegas, que es algo que amo hacer. Entonces, para mí lo que más me impactó fue cómo mi vida empezó a cambiar después de que yo empecé a conectarme conmigo misma, que para mí de eso se trata la espiritualidad, de conectarse uno con uno mismo. No, para mí no es buscar a quién alabar, buscar esa cosa que queremos como en alguien más o en otra cosa, sino en buscarla y encontrarla dentro de nosotros. Y así empezó mi vida espiritual con este exorcismo. Y a partir de ahí, a partir de todos esos cambios que yo empecé a notar en mi vida,
cuando empecé a poner en práctica estas cositas espirituales, yo sentí por dentro como, es que no les puedo explicar la sensación, pero como que todo me encantaba, ¿sí saben? Como que a veces uno no le gusta nada, no tiene una gran pasión, no está como sumergido en nada, y a mí esto me sumergió por completo en algo que no fuera solamente mi trabajo, como que yo siempre he estado muy sumergida en trabajar, en hacer el dinero, en entender, en pintar, en bla, 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 pero eso no era suficiente, y yo por eso me estaba sintiendo pues vacía, y, y encontré en estos temas, en estas herramientas espirituales, una pasión, o si quieren llamarlo hobby, si saben como esas personas que aman ir a pádel, bueno, esto se convirtió en mi pádel. Y empecé a estudiar un montón de temas espirituales que yo no tenía ni idea anteriormente. Lo primero que hice fue estudiar ángeles, porque fue a través de los ángeles que yo tuve como esta primera conexión o aproximación. Entonces yo empecé con los ángeles. Y Dani Beltrán, que es la persona que les digo que me hizo la consulta, ella tiene muchos cursos y yo empecé a hacer sus cursos. Entonces hice cursos de numerología, de abundancia con ángeles. Tiene unos oráculos de ángeles, entonces también esos oráculos fueron mi primera aproximación a los oráculos. Y empecé por ahí, o sea, empecé investigando mucho cómo era esa conexión que uno puede tener con los ángeles. Me leí muchos libros también de ángeles, hice retos, hice meditaciones. Bueno, toda mi primera como investigación espiritual fue a través de los ángeles, que fue muy lindo porque yo me sentía con los ángeles en un lugar muy seguro. Y esto sí quiero hacer como este disclaimer, esta confesión. Y es que a mí, de todas formas, los temas espirituales anteriormente me daban mucho miedo, porque claro, vengo como de una crianza religiosa católica, luego de algo de no creer en absolutamente nada, y luego abrir esta puerta a creer en algo nuevo y diferente y mágico. Eso también vino cargado de sentir miedo. Y aparte, yo soy una loca de las películas de terror, que crecí viendo películas de terror toda mi vida, o sea, me quedaba dormida con películas de terror. Entonces yo sentía que si yo le abría la puerta a los ángeles y la espiritualidad, pues también le estaba abriendo la puerta a los demonios y a todo lo oscuro. Entonces me tocó ir muy despacio porque sí tuve mucho miedo y me daba miedo abrirle la puerta a algo que no fuera, digamos, correcto para mí o que fuera peligroso para mí. Entonces, sí tuve mucho miedo, sí fui muy precavida, pero también busqué formas de hacerlo de una forma que funcionara para mí y que yo me sintiera completamente protegida y cómoda. Y Los Ángeles para mí fue eso, fue esa seguridad que yo necesitaba para poder entrar como en este mundo mágico. Entonces, bueno, nada, yo estudié muchísimo todo el tema de Los Ángeles y terminé yendo a un retiro de ángeles que estaba guiando Dani, y fue muy espectacular porque ahí conocí a una amiga demasiado especial para mí que se llama Lucía. Hola, en este podcast estoy nombrando a todo el mundo, pero es que hay mucha gente que ha sido parte muy importante de este camino. Y yo siento que los ángeles, la vida, el destino, nuestras almas, no sé cómo explicarles, pero nosotras fuimos a ese retiro para encontrarnos, 100%. Y cuando yo conocí a Lucía, era como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, no teníamos ni idea quiénes éramos y de repente ya nos estábamos contando hasta los secretos más profundos. Y era porque nuestras almas, sin duda, ya se conocían. Y lo más lindo de este encuentro, de esta amistad, es que esta amistad abrió las puertas a que yo pudiera conectarme mucho más con mi espiritualidad. Como que yo creo que mi alma, pues nuestras almas, crearon esta conexión para que nosotras pudiéramos encontrarnos desde lo espiritual y desde lo mágico y ayudarnos a expandirnos. Desde ahí Lucía también se ha expandido muchísimo más, aunque ella claramente tenía una trayectoria mucho más amplia y grande que la mía, pero siento que ese momento de esa conexión fue como lo que expandió mis horizontes, me hizo sentir también muchísimo más segura a investigar otras cosas, y entonces a partir de ahí me metí, digamos, a lo que yo llamo un colegio de magia, pues que claramente no es un colegio, era un espacio colectivo, pero en este espacio nos juntábamos un grupo de personas con la persona que guiaba el espacio
a entender un poquito sobre la energía, a cuidar nuestra energía, a cómo limpiarnos, a cómo estar como conectados con nosotros, pero ya no desde un punto como espiritual angelical, sino más como energético. Que eso también fue muy importante para mí porque me ayudó a tener más seguridad, a sentirme más dueña de mí misma, que esto es algo muy importante. Cuando yo tenía tanto miedo de conectar con lo espiritual, no me había dado cuenta que al final la dueña de mi vida y de mi energía soy yo. Y este espacio me ayudó mucho a vencer ese miedo. Y yo creo que cada cosa que yo he ido haciendo pues es como subir un escaloncito de lo que mi alma siempre ha necesitado. Entonces, con Los Ángeles y con todo lo que viví en pandemia, sin duda fue como dar ese primer escalón, que además me ayudó a conectar con mi obra, a conectar con mi abundancia, a conectar con mi creatividad. Y luego este colegio de magia me ayudó a conectar con mi poder interno, con mi seguridad, como con mi, sí, como a decirme, yo soy la dueña y yo soy la que decide. Luego, el segundo curso que hice, y esto les quiero contar todo lo que he hecho para que tengan contexto, porque literal sí he ido muy hondo, si saben, no me he quedado en lo superficial de la espiritualidad, sino que he investigado y profundizado mucho. Entonces quiero que sepan todo lo que he hecho para que sepan por qué digo lo que digo, ¿no? Luego hice un curso de registros akáshicos. Para los que no saben qué son los registros akáshicos, son como el Google del alma, si le queremos poner un nombre así, millennial, el Google del alma. ¿Por qué? Porque los registros akáshicos tienen toda la información de nuestra alma, como si fuera un libro. Y eso también es muy bonito, o sea, mucha gente lo usa como para conectar con vidas pasadas o lo que sea, pero más que nada es literal conectar con nosotros mismos y saber la información de nosotros, que para mí eso ha sido lo más importante de este proceso espiritual, es saber mi información, es conocerme. Yo siento que nosotros entramos en este cuerpo y de repente se nos olvida todo lo que nuestra alma ha vivido y aparte nos condicionamos con lo que pasa en esta sociedad y nos desconectamos mucho de quiénes somos dentro, de quiénes somos como alma. Entonces todas estas herramientas que yo he ido investigando y adquiriendo, a la final lo que me han llevado es a conectarme conmigo, a reconocerme y a recordarme. Que esto es algo, siento, súper clave de los registros akáshicos, que es uno conocerse literal en todos los sentidos. Y si están interesados en abrir sus registros akáshicos, les recomiendo a Lucía, que después de que nos conocimos en el retiro, aprendió a abrir registros akáshicos y pues ayuda a la gente abriendo sus registros y haciendo sesiones. Shout out to Lucía. Bueno, y nada, he hecho, oigan, de todo. Me becaron para un curso que se llama The Inner Temple Mystery School, que lo dicta como una señora muy famosa australiana como en el mundo de la espiritualidad, que también ha sido increíble porque en ese curso nos enseñan a conectar con las cosas que hay en este planeta. Entonces, la rosa, el agua, el cosmos, aunque pues no es del planeta, pero pues parte del universo, el cosmos, las rocas, los árboles. Y aunque todo esto suene muy esotérico, para mí, que es lo que yo tanto les estoy insistiendo en este capítulo, saber conectar, ya sea con las flores o con el agua, es saber conectar con nosotros mismos, porque nosotros somos parte de. Entonces es también reconocer esa inteligencia que tiene el planeta Tierra como algo que está dentro de nosotros mismos. Y todo esto, artísticamente hablando, me ha ayudado a nutrir muchísimo más mi trabajo. Si ustedes me conocen, saben que yo insisto mucho y hablo mucho del concepto en las obras de arte. Y mi concepto siempre ha sido la mujer, el cuerpo femenino, los rituales y los secretos de las mujeres. Pero al tener un conocimiento espiritual de lo que significa ser mujer, de lo divino femenino, de la conexión humana con la tierra, con los ángeles, con los guías, con la energía, todo eso ha podido hacer que yo me conecte con mi obra y con mi concepto desde otro punto de vista muchísimo más profundo. Entonces yo siento que artísticamente hablando, tener todas estas herramientas de conocimiento como energético y personal ha ayudado a que mi obra tenga un concepto mucho más profundo de lo que antes tenía. Y eso para mí es
invaluable y creo que por eso sigo metiéndome en tantas cosas espirituales, porque cada conocimiento que yo adquiero a nivel espiritual hace que mi obra coja mucha fuerza, hace que mi obra tenga más profundidad, tenga más cosas que decir, se conecte con la gente desde otros lugares. Así que yo creo que también una de las razones por las cuales me gusta tanto poder seguir como redescubriéndome es porque cada vez que yo descubro algo, eso hace que mi obra de arte se nutra muchísimo más. Y a principio de este capítulo les dije que iba a hablar mucho también del propósito del alma, y esta parte de la historia es muy interesante porque cuando yo empecé a conectar conmigo, con mi espiritualidad, con mi energía y con mi magia, yo empecé a sentir que yo estaba en este mundo para hacer muchas más cosas aparte de solo pintar. Y yo creo que esto claramente nos pasa a muchísimos, y muchísimos sentimos ese llamado, como a veces sentimos que estamos dando menos de lo que podríamos estar dando, o a veces sentimos que tenemos un trabajo que de pronto no nos satisface completamente. O sea, sí, yo creo que a muchos nos pasa, y yo creo que cuando eso pasa es porque el alma está gritándonos como, oigan, no estamos cumpliendo con nuestro propósito, estamos aquí para hacer más cosas. Pero muchas veces simplemente nos dormimos y seguimos en piloto automático y tenemos ese trabajo empresarial y no nos damos cuenta que además de ese trabajo empresarial, quizás el alma está buscando hacer muchísimas más cosas. De pronto el alma tiene un plan para nosotros muy diferente al que nosotros creemos que es. Y a mí sin duda eso fue lo que me pasó. Yo empecé a sentir full que yo estaba aquí para hacer muchas más cosas. Y no les digo que es algo fácil, tampoco es fácil entender ese llamado y tampoco es fácil decir como, uy, ahora voy a cambiar mi vida porque no me estoy sintiendo full o no estoy al 100 o me voy a inventar más cosas. No, yo entiendo perfectamente que eso es difícil. Y esto también fue parte de una exploración y una investigación que duró casi un año entero, de una investigación mía hacia mis adentros, de cómo hago yo para escuchar a mi alma y cómo hago yo para sentir este llamado y cómo puedo conectarme más con mi propósito. Y definitivamente yo sentí que mi propósito iba muchísimo más allá de solamente crear obras de arte dentro de mi taller, y yo sentí que mi propósito era más colectivo, involucraba a más gente y siempre con el arte demasiado presente, siempre con la creatividad demasiado presente, pero tanta magia y tanta espiritualidad no estaban ahí sin razón. Y yo me di cuenta que parte de mi llamado era conectar con otras personas también a través de la espiritualidad, ayudar a las personas con su creatividad, hacer del arte, del mundo del arte, de la creatividad, algo que no fuera solamente mío dentro de mis cuatro paredes, sino que se expandiera muchísimo más. Y atendí ese llamado. Lo primero que hice fue que creé unos talleres, los creé originalmente con mi amiga Lucía, que se llaman Pinta tu Luz, pero claro, como a la final eso era un llamado de mi alma, mía exclusivamente, Lucía me dijo como, bueno, ya esto es tuyo, dale tú. Y yo muerta del susto porque dije, pero ¿cómo voy a dictar yo unos talleres de espiritualidad yo sola? Qué susto, pero seguí confiando y empecé a hacer estos talleres. Los talleres son muy chéveres porque tienen diferentes temas, cada taller tiene un tema diferente y hemos tenido como conectar con lo divino femenino, conectar con la creatividad, conectar con el niño interior, pero todo a través de la espiritualidad y del arte. Entonces, esta creación de estos talleres fue un primer paso para yo entender cuál era ese llamado, más allá de estar solamente creando y estar con más personas y ayudando a más personas. Y en los talleres ha sido increíble, la gente me dice como no puedo entender esta conexión, todos lloramos, sacamos cartas de oráculo, leímos oráculos, se siente como cuando uno está cumpliendo el propósito del alma, que es muy lindo. Y después de esos talleres, lo que decidí hacer ahora, que lo hago a través de la plataforma Dama, es el salto creativo y que esto lo saqué esta semana, que se llaman Diagnósticos Creativos Express. Es muy energético también y es muy espiritual, pero a través de la espiritualidad, de la canalización, del acompañamiento de los ángeles y de la energía de cada persona, asesoro a artistas en su proceso y en su trayectoria y en el momento artístico en el que están. Entonces, en el salto creativo es una sesión mucho más profunda, son 4 sesiones supremamente personalizadas, donde estamos hablando de todo lo que los artistas necesitan, porque como yo les contaba en el capítulo pasado, tengo mucha formación en diferentes cosas de gestión, pero entonces en el salto creativo mezclamos esa
esos conocimientos también con conocimientos energéticos y de neurociencia y de desarrollo personal y de magia y de espiritualidad para que todos podamos ser ese artista que queramos ser. Y eso ha sido una experiencia increíble, es muy nuevo, llevo apenas como mes y medio haciéndolo, pero 100% se sienten como atender a esos llamados del alma. Y a esto me refiero cuando digo que esto es algo que nos puede pasar a todos, no necesariamente a los artistas, y es que cuando empezamos a conectar con nosotros, conectamos con nuestra alma y con un propósito mucho más grande del que pensamos que estábamos cumpliendo. Y yo no les puedo explicar la sensación que yo he tenido haciendo estos talleres, estas mentorías y todas las otras oportunidades claramente que se me han abierto en el camino y en el proceso, porque es conectar desde otro lugar, y mi propia obra también coge mucha más fuerza cuando yo estoy conectando desde esos otros lugares. Y por eso yo les insisto tanto que para mí la espiritualidad fue tan increíble, porque yo tampoco nunca había antes conectado con mi obra de la forma en la que conecto ahora. Y cuando uno conecta con su trabajo desde una forma muy amorosa, muy cariñosa y muy abundante, la gente también lo hace. Entonces también he sentido cómo las personas se conectan ahora con lo que yo hago de una forma muy diferente a cómo se conectaban con lo que yo hacía 5 años. Entonces, definitivamente, haber descubierto la espiritualidad, el mundo energético, haber conectado conmigo misma y haber estudiado todas estas herramientas han hecho que yo hoy en día me pare desde otro lugar, conecte con personas desde otro lugar, conecte con mi obra desde otro lugar, y hace también que las personas conecten con mi obra, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo y con lo que estoy diciendo, desde un lado mucho más amoroso, cariñoso, álmico, y todo hace que sea más bonito. Y qué chorrero de cosas las que les conté hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado, o a los que me están viendo en video. Lo que logramos pintar hoy fue esto. Es una obra que todavía va cruda, pero ahí vamos juiciosos haciéndola. Si quieren, les interesa más este tema de la magia y de la espiritualidad, y sobre todo si les interesa el tema de arte, suscríbanse a este canal. Vamos a estar sacando muchísimos más episodios relacionados a cómo vivir del arte, a cómo conectar con nosotros mismos. También díganme, déjenme en comentarios si quieren que les hable un poco más de estas herramientas espirituales que les conté, de oráculos o de registros o de neurociencia. En este momento estoy haciendo un curso que también me lo gané, esto no se los conté, pero me gané literalmente cómo ganarse un concurso. Me gané un curso de arte y neurociencia, y es cómo manejar la vida artística en Nueva York, o sea, con galerías de Nueva York, con artistas de Nueva York, pero todo desde un punto, desde la neurociencia y la energía. Oigan, es espectacular, así que tengo muchas cosas para contarles. Si tienen preguntas, por favor, coméntenlas, y en próximos capítulos hablamos de todos estos temas. Gracias por haberme acompañado hoy en este capítulo tan mágico. Espero verlos pronto y chao, chao.